todos. Les damos la bienvenida a esta tercera mesa de el Foro a 20 años del 9/11, la globalización del terrorismo y su impacto en la seguridad nacional e internacional. En esta ocasión, nuestra mesa va a llevar la temática sobre nuevos estudios sobre terrorismo y sus implicaciones. Para ello nos acompañan esta tarde los distinguidos académicos que voy a presentar en un momento, de acuerdo al programa que tenemos publicado. En primer término, vamos a presentar a Alejandra Vianey Galván Rodríguez. Ella es egresada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrolló el proyecto de investigación El activismo femenino en la resistencia anticolonial de la Franja de Gaza, elementos locales, regionales e internacionales durante el gobierno del movimiento de resistencia islámica Hamas. Sus principales líneas de investigación son mujeres y terrorismo, mujeres en conflictos armados y fuerzas públicas, militarismo, derechos humanos, feminismos descoloniales y poscoloniales, género en Medio Oriente y África. Impartió la ponencia El rol estratégico de las mujeres en organizaciones terroristas, las mujeres de la yihad y el autoproclamado Estado Islámico. Ha sido profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al seminario Taller de Estudios sobre Medio Oriente, y actualmente es candidata investigadora junior para el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Además, es miembro de la Coordinación en Violencia de Género de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar. Bueno, bienvenida, tiene el uso de la palabra. Antes de ello, quisiera recordarles que el uso de la palabra es por 25 minutos y después habrá una ronda de preguntas y respuestas. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación, Ana Luisa. Muy buenas tardes, estén teniendo todas y todos. Es un placer para mí estar el día de hoy compartiendo mesa con distinguidos académicos. Y, por supuesto, agradezco muchísimo la invitación por parte del profesor Alfonso Camarena y también por el profesor Genaro Beristain, quienes son los organizadores de este evento. Para la ponencia del día de hoy, bueno, la ponencia que estaré presentando hoy, se titula Mujeres y Terrorismo. Voy a compartir mi pantalla. Espero que ya se esté visualizando. Como les mencionaba, el día de hoy voy a estar hablando sobre la participación de las mujeres en el terrorismo y voy a estar dando algunos ejemplos de la misma. El contenido está articulado en 5 apartados. En primer lugar, voy a hablar sobre género y terrorismo, la vinculación entre ambos conceptos, las mujeres, género y terrorismo. En esta parte, mi principal intención es hablar sobre qué roles tienen las mujeres en materia de terrorismo. Después voy a hablar sobre los antecedentes de las mujeres en organizaciones terroristas y voy a hablar de algunos estudios de caso que son las tigresas negras, las viudas negras y las mujeres de Sendero Luminoso, para finalizar con las conclusiones. En primer lugar, el género es entendido como una construcción sociocultural binaria, femenina-masculina, que ha implicado la diferenciación de la o el otro en el ámbito público y privado. Es muy importante entender que esta construcción social binaria hoy en día sabemos que no es solo binaria, sino que también los nuevos debates incluyen el tercer género o incluso la erradicación del mismo. Asimismo, el género es entendido como una herramienta de análisis para entender las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que por lo regular en todas las sociedades conocidas se traducen en la subordinación de estas últimas en el terreno biológico y cultural, como ya lo habíamos mencionado.
Analizar desde la perspectiva de género permite un análisis holístico del terrorismo como fenómeno que vulnera la seguridad internacional. Por supuesto que transversalizar esta perspectiva de género permite integrar al análisis genérico del terrorismo particularidades propias de los estudios de género que también permiten a los estados tomar acciones en materia de políticas públicas y atender más acertadamente las situaciones que pasan o que suceden o que se suscitan en materia de terrorismo y en relación principalmente con las mujeres. El terrorismo como fenómeno público se ve transversalizado por el género. Eso modifica la forma en la que el terrorismo ha sido concebido históricamente y que tiene como perpetradores únicos o principales a los hombres. Es decir, considero así que los hombres han sido muchísimo más protagonistas en materia de de terrorismo y de la difusión por los medios de comunicación. Hay todo un imaginario colectivo de la idea del terrorismo, automáticamente se viene como la idea de un hombre, por lo general. Es así muy importante concebir a las mujeres como sujetos políticos, con voz, con capacidad y agencia propia. Como mujeres interseccionales es indispensable para el entendimiento de circunstancias que atraviesan al interior de las células terroristas y que las motivan a adherirse a estos grupos. Como mencionaba Moisés Garduño en algún momento, al citar a la maestra Erika Aguilar, cuando hablamos de mujeres hay que hacernos adjetivos de las mujeres, dónde, cuáles mujeres y cuándo las mujeres. Es decir, pensar qué ocurre con las mujeres que no son parte de tendencias liberales, en este momento con lo que se está suscitando con las mujeres en Afganistán, con las mujeres que pertenecen o que son pertenecientes a este movimiento insurgente. Es muy importante también, por supuesto, encontrar las formas o por qué ellas se integran a estas guerrillas y a estos movimientos en particular, y visibilizar estos sectores que no son tan popularizados en las luchas de las mujeres para su protección y para su prevención. En este sentido, también me gustaría mencionar que existe una división sexual del trabajo. Es decir, que la división sexual del trabajo no solo se va a ver no solo se va a suscitar en el ámbito público, pero también se va a suscitar al interior de organizaciones terroristas que traen un estereotipo que las iguala con la naturaleza de crianza, de cuidados, y les asigna un carácter pasivo, emotivo y subjetivo. En este sentido, en los grupos terroristas parece haber una división que no encaja con la división tradicional y a los roles tradicionales y a los tipos que se les ha asignado a las mujeres tradicionalmente. Es decir, que en este sentido las mujeres no van a ejercer solo tareas de ayuda o de crianza u otras, ¿no? Sino que también van a permanecer en el combate, en la lucha activa, y que también van a asumir en labores de liderazgo. Aunque es muy importante mencionar, no romantizar la integración de las mujeres en esta división sexual del trabajo en organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque no es necesario entender el análisis en cuestiones de género, principalmente hacia las mujeres, sobre el terrorismo, no solo como su participación activa como combatientes, sino entender más allá el trasfondo que las motiva y, por supuesto, no omitirlas del hecho de que también son mujeres que viven violencias al interior de estas células, ¿no? Ahora bien, pasando a la parte de mujeres, género y terrorismo, ¿cuáles son los roles de las mujeres al interior del mismo? Pues las mujeres son perpetradoras, mitigadoras y objetivos. Estos son perfiles genéricos, por así decirlo. Por supuesto que cada organización va a ser diferente y va a tener diferentes perfiles,
pero en primer lugar, como perpetradoras, las mujeres han servido para el reclutamiento y la ejecución de actividades terroristas a través de diferentes dinámicas. Una que se ha popularizado últimamente ha sido la del martirio, atentados suicidas femeninos. Por ejemplo, en la organización de Boko Haram ha sido una de las estrategias más serviles para el grupo. También han participado con otros perfiles como el de violencia, como mencionaba, reclutamiento, apoyo operativo, rendición de cuentas e integración. La ejecución de acciones violentas, en la ejecución de acciones violentas, las mujeres han tenido una nutrida participación y éxito. La razón o el motivo por la cual las mujeres participan más como perpetradoras en el perfil específico de atentados suicidas es porque tienen muchísima más eficiencia contra el objetivo y se les sospecha menos. Por los mismos estereotipos que con los que cargan las mujeres. Por otra parte, se encuentra su rol como mitigadoras. Las mujeres también tienen un papel crucial para combatir la violencia terrorista. Sin embargo, por lo regular, la perspectiva cuasi nula del terrorismo desde la mirada de las mujeres ha contribuido en que en muchos casos no se puedan generar agendas que promuevan el contraterrorismo a tiempo. Dentro de este papel, las mujeres también tienen una clasificación clave como predictoras, como actoras de seguridad y como previsoras. Y por último, como objetivo, las mujeres son también instrumentalizadas como objetivos para las organizaciones terroristas. Está comprobado que muchos grupos extremistas se benefician tanto estratégica como financieramente de la subyugación de la mujer. Varios grupos, por supuesto, utilizan la trata como un medio para reclutar nuevos miembros y financiar sus operaciones. Aquí es súper importante visibilizar la explotación sexual de las mujeres en términos que también les sirven a las organizaciones terroristas para el reclutamiento de nuevos miembros, ¿no? Es decir, que se instrumentaliza a las mujeres como objetos de consumo sexual para atraer a más hombres a este tipo de luchas, ¿no? Entonces, entendemos así que el rol de las mujeres como perpetradoras, mitigadoras, como parte del objetivo de las organizaciones terroristas, explica la complejidad y la importancia de ellas al interior de estas células. Por supuesto que visibiliza la importancia de las mujeres en estos entornos, así como la eficiencia y la habilidad que tienen para conseguir los propósitos de la organización. Algunos antecedentes de la participación de las mujeres en organizaciones terroristas se remontan a la década de 1870 con la primera organización terrorista moderna, la Voluntad del Pueblo, con Vera Figner, quien fue una de las combatientes más destacadas. Sin embargo, en 1977 también se tienen datos de Susan Albrecht, que fue una joven perteneciente al ejército, bueno, a la facción del Ejército Rojo, quien pudo, si bien no fue quien dirigió directamente, por así decirlo, el atentado terrorista, fue quien participó en, bueno, este ataque fue contra Jürgen Ponto, el director ejecutivo de Dresdner Bank, y cuando él le abrió la puerta, Susan le entregó un ramo de rosas y otro miembro de pues este grupo le disparó, ¿no? en un intento de secuestro. Por otro lado, también se tiene el Partido Socialista Revolucionario, Adora Brilliant, la encargada de idear el asesinato del ministro Interior en 1917, y a Fanny Kaplan, miembro del Partido Revolucionario Socialista antibolchevique, en la que casi tiene éxito en asesinar a Lenin porque consideraba que estaba dirigiendo mal el curso de la revolución. Si bien esta participación de las mujeres antecede a los derechos políticos que han tenido las mujeres, incluso al derecho del voto. Es súper importante mencionarlo
porque si bien, como sabemos, el terrorismo es un fenómeno público, y si bien el hecho de que las mujeres, está comprobado de que el hecho de que las mujeres hayan tenido muchísima más participación pública y visibilización de sus derechos y lucha por sus derechos, que las haya llevado a poder participar de forma más activa en organizaciones terroristas, pues es evidente que no solo se vincula hacia el hecho de que ellas hayan mantenido derechos políticos, no solo se vincula a la materia de género, sino también antecede a estos derechos y pues visibiliza muchísimo la importancia estratégica que han mantenido y que se ve motivada por cuestiones ideológicas principalmente. Me gustaría también hablar sobre algunos casos, algunos de los ejemplos de la participación y de los roles de las mujeres en algunos grupos terroristas. En el primer caso menciono a las Tigresas Negras de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam. Como sabemos, pues esta es una organización que pues es considerada terrorista por 32 países en el noroeste de Sri Lanka, y pues este grupo utiliza técnicas agresivas para reclutar a mujeres en la década de los 80. Para el 86 crea un ala militar exclusivamente femenina que se llama las Aves de la Libertad, y se considera que gran parte, parte de la fuerza de combate, no ni siquiera la mitad, es activa, y que ellos han también invertido en combatientes mujeres porque consideran, al final de cuentas, saben de la instrumentalización que supone. Es decir, saben que van a ser muchísimo menos sospechosas que sus contrapartes masculinas, y es por ello que han decidido invertir gran parte de pues su presupuesto a combatientes mujeres. Comenzaron a buscar mujeres que fueran, el perfil de las mujeres que se encasilla aquí en esta organización son mujeres que fueran políticamente activas o que participaran en demostraciones públicas contra la opresión gubernamental o que hubieran estudiado en la universidad. También las mujeres podían jugar roles más tradicionales, principalmente de apoyo. Sin embargo, estuvieron participando más en combate y entrenamiento sobre explosivos, armas, espionaje y combate. Son algunas de las funciones que estuvieron desempeñando aquí. Para el caso de las viudas negras de Chechenia, este caso es muy interesante porque se les denominó las viudas negras principalmente por la prensa internacional, ya que pues se les ha convertido en uno de los elementos más letales que tienen los militantes chechenos. Sin embargo, es interesante porque en general las mujeres, cuando participan en actividades terroristas, parten de una dicotomía muy interesante que o la santifica o todo lo contrario, ¿no? Es decir, que el hecho de que sean mujeres la supone como que sean menos sospechosas y que se les atribuyan características propias de la feminidad, y que como les mencionaba, no se les considere sospechosas, que vengan toda una serie de estereotipos, ¿no? Por una parte, pero por la otra, esta dicotomía genera estereotipos que se ligan a la irracionalidad, a lo emocional, a hipersexualizarlas, y especialmente y generarla, y pensarlas en este imaginario colectivo súper machista, súper patriarcal, como especialmente violentas. Entonces, los medios de comunicación se encargaron de que las mujeres, las viudas negras en el conflicto de Chechenia fueran estereotipadas así, y que, por supuesto, esto lo supieran también los integrantes de las organizaciones terroristas, porque de esta forma ellos saben que el tener mujeres al interior de sus organizaciones les da muchísima más difusión,
en los medios de comunicación. Es parte de lo que también, de lo que ellos se nutren como organización, ¿no? Obviamente de la difusión del terror político. Entonces, las motivaciones que llevaron a las mujeres a ser parte de las viudas negras son de tipo personales, pueden ser principalmente por motivos de cómo se viven los conflictos armados en relación con las mujeres, por ejemplo, con las muertes de familiares, por ejemplo, con el desplazamiento interno, con la migración y con otras problemáticas que las atraviesan de forma diferente a los hombres. Y su participación también puede catalogarse como instrumental. Hubieron dos etapas. En primer lugar, en la Primera Guerra que tuvieron este grupo separatista contra el gobierno, sus funciones eran más en torno a la crianza y al cuidado, y era nula la participación de Chechenia en el proceso de reconstrucción de Rusia. Entonces, esto las relegó muchísimo más al ámbito privado, a las mujeres que participaban en estas organizaciones. En la Segunda Guerra los roles se modificaron y como habían más hombres heridos, secuestrados o muertos a manos de las fuerzas rusas, las mujeres empezaron a tener una mayor participación, empezaron a relevar a las actividades de lo que mantenían históricamente los hombres, y manteniendo así a inicios de los años 2000 a 2005, el 43% de las mujeres eran mujeres, ¿no? Sus años, los años en los que las reclutaban eran de entre 15 y 38 años, y habían en estado civil, pues habían mujeres casadas, solteras o viudas, ¿no? Sin embargo, es importante entender que la difusión de la prensa internacional fue un elemento clave para el temor global que se les da a estas mujeres. Entonces, las etiquetaron bajo este estereotipo machista de que las relacionaron automáticamente con la idea de víctimas afligidas porque sus acciones correspondían a motivaciones emocionales e irracionales. Es lo que les comentaba anteriormente, que casi siempre cuando las mujeres tienen una participación activa en organizaciones terroristas se les considera que son por cuestiones de venganza, emocionales y demás, ¿no? Cuestión que no pasan sus compañeros combatientes, no pasan los hombres. A ellos se les idealiza y se les ve como líderes políticos revolucionarios y con otras características propias de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, pasando al último estudio de caso, en lo que pasa con las mujeres de Sendero Luminoso, pues como conocemos es un partido comunista revolucionario, una organización armada marxista-leninista de extrema izquierda que también tuvo participación activa y posee su propia doctrina en el pensamiento Gonzalo. En este caso, la participación de las mujeres en Sendero Luminoso, pues es una de las que se presume ha tenido mayor participación. Las mujeres, se calcula que estaba entre el 56% de los miembros, el 56% aproximadamente de los miembros eran mujeres, y esto indicaba un papel preeminente de la mujer en la organización terrorista. Sin embargo, pues aquí también se ve que los roles que ocupan van desde los tradicionales hasta los de combate. Y pues aquí, por supuesto, puse una frase de una autora que me gustó mucho, y dice: vemos surgir un imaginario colectivo semejante a los que venimos de recordar, el cual fabula en torno a la senderista, mujer perversa, como si el terrorismo y lo sanguinario fueran parte especial y exclusiva y de exclusiva perversión femenina, ¿no? Entonces, como les decía, se les atribuyen específicamente como que estos
estereotipos hacia las mujeres y que no pasa y que no se replica al interior con los hombres, ¿no? Se cree que en esta organización algunas de las mujeres fueron reclutadas a la fuerza, aunque las motivaciones principalmente a las que ellas se adherían eran ideológicas, es decir, funciona como en muchos frentes de liberación nacional, permeaba la ideología sobre las cuestiones de género y sobre las motivaciones personales que ellas pudieran tener. Es importante entender que hay una implementación muy importante aquí del paternalismo al interior de esta doctrina que se llama el pensamiento Gonzalo, ¿no? Ya que su misión, sí, el objetivo que tenían era muy servir al jefe varón rodeado de una especie de harén y las relegaban nada más a la autorización que los hombres les daban, ¿no? Y las motivaba a participar en eventos dirigenciales y desarrollar actividades de administración. Sin embargo, el hecho de que se les motive a participar en este tipo de actividades seguía explotando en ellas el sentido de la responsabilidad femenina, otra de las exigencias como que se les atribuye a las mujeres. Y por otra parte, se les instrumentalizaba, por supuesto. No había una agenda de género real al interior de Sendero Luminoso, sino solo, y esto pasa no solo en este caso en particular, sino que en muchas otras organizaciones terroristas es evidente que no es la ideología política o las motivaciones políticas por las que los miembros las adhieren a estos grupos, sino principalmente por la instrumentalización, por otro tipo de motivaciones que son serviles para las luchas de ellos y la difusión, ¿no? Por supuesto, del terror. En conclusión, nada más me gustaría decir que visibilizar los roles de las mujeres al interior de organizaciones terroristas es fundamental para la creación de políticas públicas que gestionen la protección, prevención y el acceso a la justicia equitativa para las mujeres en dicho contexto y que no replique estos estereotipos machistas o las revictimicen, ¿no? En materia penal, entender al terrorismo desde la perspectiva de género nos permite tener un marco de referencia para la incidencia de las acciones diferenciadas entre hombres y mujeres y que de esta forma se comprendan más de cerca los impactos que tienen el terrorismo y la violencia y el extremismo, particularmente en las mujeres y en los cuerpos de las mujeres. La interseccionalidad de las mujeres es un elemento muy importante en el análisis en el estudio del terrorismo, ya que en gran parte las operaciones terroristas perpetradas por las mujeres se prefiere a las mujeres caucásicas europeas, ya que pues sí existe un estereotipo en torno también a la mujer blanca que va a ser menos sospechosa y más bondadosa y todos estos cuestiones, estereotipos de género que pues también existen en torno a las mujeres y la racialización que se ha creado históricamente, ¿no? Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Vianey. Sin duda, unos planteamientos muy interesantes sobre una temática poco analizada cuando hablamos de terrorismo, ¿no? Y es la importancia estratégica de las mujeres dentro de este tipo de movimientos y su importancia no solamente como agentes, sino también como actores que pueden convertirse en un elemento político interesante dentro de un movimiento y dentro de las interacciones que tiene este movimiento. Muchas gracias. Toca ceder la palabra ahora a nuestra querida doctora Sandra Canetti Zabaleta Hernández, quien es profesora de tiempo completo definitiva en el área de política internacional y ex coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es licenciada también en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencia Política y en Ciencias Políticas y Sociales, con mención honorífica por el programa de posgrado de nuestra universidad.
En 2019 fue condecorada con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en ciencias sociales. También tiene un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolló la investigación El estado de la seguridad humana en México. Asimismo, tiene estudios en un segundo postdoctorado en el Instituto José María Luis Mora, donde desarrolló la investigación El desarrollo humano en los debates contemporáneos. Ha sido coordinadora e investigadora de 6 proyectos de investigación en nuestra universidad. Actualmente dirige el proyecto PAPIT, el desarrollo humano y la seguridad humana en el orden internacional del siglo XXI, y resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, y sus líneas de investigación giran en torno a temas de seguridad humana, seguridad internacional y seguridad militar, temas de desarrollo, teorías de desarrollo, estudios críticos del desarrollo y desarrollo humano, así como dominación y militarización global. Querida Sandra, bienvenida. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Ana Luisa, por la introducción, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación a mis queridos colegas y amigos, al doctor Alfonso Aragón y al maestro Genaro Beristain, por invitarme a esta mesa tan importante en el marco de un evento pues muy importante para nuestra disciplina, para las relaciones internacionales, la conmemoración del 20º aniversario de los ataques terroristas en Estados Unidos. Importante por demás por las consecuencias a corto, mediano y largo plazos que tuvo, no solo en los estudios de seguridad, que es a lo que me referiré hoy muy brevemente, sino en general a la vida humana. Hay un antes y un después del 9/11 y trataré muy brevemente de destacar algunas cuestiones importantes. Bueno, como ya se ha dicho, bueno, permítanme, voy a compartir mi presentación. Si me hacen favor de decir cuando se pueda ver, se los agradeceré mucho. Listo. Gracias. Como ya se ha dicho en las otras mesas alrededor de este evento, bueno, la mañana del 9 de septiembre del 2011, el mundo va a despertar con la noticia, con la lamentable noticia de que la seguridad de Estados Unidos había sido vulnerada. Y veríamos entonces a través de la televisión que por primera vez en la historia este país, esta potencia mundial, había sufrido un ataque de esta envergadura en su territorio, ¿no? El país más seguro del mundo, o aparentemente el país más seguro del mundo, una potencia militar, por no decir la potencia militar para ese entonces, pues había sido golpeada por 4 atentados terroristas, bajo la batuta de Al-Qaeda o adjudicados por Al-Qaeda y bajo el liderazgo de Osama Bin Laden. El primero de ellos, como ustedes saben, fue en las Torres Gemelas en Nueva York, dando un golpe al corazón económico, al corazón capitalista de Estados Unidos. El tercero, porque fueron 2 aviones en las torres, el tercero fue en el Pentágono, en Virginia, dando un golpe también al corazón militar de la potencia. Y en tercer lugar, había un 4º avión que se dirigía hacia el Capitolio, hacia el corazón político de Estados Unidos, pero que no llegó a ese destino y se estrelló en campo abierto. Creo que ya no estoy transmitiendo, ¿verdad? ¿O sí? No, ya no. No sé qué pasó, discúlpenme. Perdón, ahora retomo. ¿La pueden ver? ¿Sí? Ya. Gracias, perdón, no sé qué pasó. De estos ataques terroristas, pues resultaron aproximadamente 3,000 víctimas humanas, de entre ellos los 19 terroristas, y hubo más de 25,000 heridos. Esto, independientemente de las complejas y diversas consecuencias que tuvo en ese momento y que todavía tiene en el mundo, vino a trastocar uno de los elementos más importantes para las relaciones internacionales. Vino a trastocar la seguridad, ¿no? Esa llamada seguridad nacional de Estados Unidos, por supuesto que se vio transformada, pero más allá de lo que pudo haber transformado al interior de la potencia,
sin duda fragmentó o delineó, transformó, reconstruyó la agenda de seguridad internacional, la agenda a nivel global, ¿no? ¿Y por qué es tan significativo esto en las relaciones internacionales? ¿Por qué la seguridad ha sido históricamente un tema cardinal en nuestra disciplina? ¿Qué es en realidad la seguridad? ¿En qué pensamos cuando estamos hablando de seguridad? Podemos decir que las políticas, las estrategias, los mecanismos de seguridad sustentados históricamente en un paradigma tradicional, es decir, anclados a su elemento militar, han conducido verdaderamente a la seguridad de las sociedades. Yo diría que de manera generalizada en nuestra disciplina, en los estudios académicos y aún en quienes hacen o quienes llevan a la práctica las políticas de seguridad a nivel internacional, han adoptado de manera generalizada el paradigma unidimensional y unidireccional de la seguridad. Es decir, de manera generalizada se ha visto, se ha legitimado que el arquetipo de seguridad descanse únicamente, por no decir exclusivamente, en su dimensión militar, y esto ha dejado de lado otros elementos importantes a la hora de significar a la seguridad. Y de igual manera se ha adoptado de manera generalizada una visión unidireccional en donde el Estado-nación, es aquel actor idóneo para ostentar la seguridad, para proveer seguridad, para dotar de seguridad o para ejecutar los programas o los planes de seguridad, lo que evidentemente también ha dejado de lado a muchos otros actores de las relaciones internacionales que podrían participar en la seguridad, ¿no? Incluyendo, por supuesto, a las propias personas en nuestros propios procesos de seguridad. Ello ha pasado de manera generalizada sin que haya algo que indique que la palabra seguridad o que la seguridad tenga que percibirse desde una manera restringida. Si nosotros nos vamos a la raíz de la palabra, podremos entender que desde su origen, desde su naturaleza, la seguridad implica una complejidad de factores y de actores en sí misma. Como ustedes pueden ver ahí, la palabra seguridad proviene del latín securitas securus, se compone de dos partículas, sine y cura. Sine significa sino libre y cura significa tensión, preocupación o problema. Como pueden ver, desde su origen la seguridad puede ser de todo un poco, ¿no? Al significar sin atención, sin preocupación o sin problema, o libre de atención, libre de preocupación o libres de problemas, no hay nada que nos haga pensar que la seguridad tenga que percibirse solo desde su elemento militar y a partir solo del Estado-Nación, de la actuación del Estado-Nación. Y así es que a lo largo de los debates de la seguridad, por lo menos en nuestra disciplina, pues se han ido constituyendo muchos otros conceptos, muchas otras significaciones alrededor de esta, que increpan, unos más que otros, este paradigma tradicional de la seguridad. Tenemos entonces que existe o se puede hablar de seguridad comunitaria, de seguridad política, de seguridad medioambiental, de seguridad económica, seguridad alimentaria, por supuesto la seguridad humana, que en sí misma engloba 7 ámbitos diferentes de la seguridad. Es decir, hay todo un debate en nuestros estudios por tratar de significar de una perspectiva multidimensional, multidireccional a la seguridad para trascender ese paradigma militarista que históricamente ha prevalecido en las relaciones internacionales. Pero ¿por qué entonces, si hay un gran debate y hay muchas seguridades, por así decirlo, o hay diferentes significaciones de la seguridad, por qué ha predominado de manera tradicional una visión estrecha, militarista de la seguridad? Y mi respuesta es que porque la seguridad, como muchos otros términos, como muchas otras concepciones, ha servido eficazmente como un instrumento de poder, como un mecanismo de control social, de mantenimiento del statu quo, de ese injusto y desigual orden dominante internacional. Y prácticamente en las relaciones internacionales, en estas relaciones de poder, podemos situar a la seguridad en diferentes momentos históricos. Podemos decir entonces que pese a que la seguridad podría considerarse una necesidad humana, es decir, que viene incluso con el desarrollo o con la evolución de los seres humanos, cierto es que en esta jerarquía de poder que se establece entre todos los actores en el ordenamiento internacional, hay 4 momentos
que se relacionan con estos grandes debates de la seguridad o con esta forma de posicionar a la seguridad en las relaciones internacionales. Momentos que, no es casualidad, y esto es muy interesante, se distingue por ser de gran agitación internacional. Es decir, estos momentos en donde el debate de la seguridad vuelve a subir intensidad son momentos en donde se dan reconfiguraciones del orden global. Lo que quiere decir que la seguridad es un tema cardinal en el ordenamiento global, porque cada que se genera un debate, cada que surge una nueva concepción o se discute sobre una concepción vieja, etcétera, etcétera, de seguridad, hay un reordenamiento en las relaciones de poder global. Es decir, la seguridad está anclada a este ordenamiento de poder. A grandes rasgos podemos identificar estos 4 momentos que ya les mencionaba. El primero se daría al término de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 40 del siglo pasado, en donde se gestará un nuevo orden internacional, ¿no? El fin del eurocentrismo será la característica más importante. Fin del eurocentrismo, por supuesto, hay que entrecomillarlo. Nosotros mismos somos una herencia del eurocentrismo, pero se refiere a que por primera vez esas potencias, esos detentores de la hegemonía global, no van a estar situados en Europa. Va a haber un desplazamiento espacial y las 2 nuevas potencias que emanan de la Segunda Guerra, Estados Unidos y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no serán europeas. En esta primera temporalidad podemos evidenciar también elementos importantes que van a configurar el entendimiento o la significación de la seguridad desde una perspectiva militar. En esta disputa bipolar entre ambas potencias por tratar de ganar adeptos, por posicionarse de mejor manera en el equilibrio de terror, en el equilibrio de poder, van a llevar a cabo una serie de estrategias o de instrumentos de carácter doctrinario, de carácter económico, pero sobre todo, hablando de seguridad, de carácter militar, y se lanzarán entonces a una carrera armamentista que impacta incluso en la carrera espacial. Recordemos que Unión Soviética coloca en órbita el Sputnik en 1957 y ahí se detona esta disputa por la hegemonía en otros espacios más allá del terrestre. Y se instaurarán diversas estrategias, alianzas militares, pues, por poner un ejemplo, que tendrán un alcance planetario, ¿no? Baste mencionar, por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para el caso América Latina, que encabeza Estados Unidos en el 47, después en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que agrupa básicamente Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, pero está también el Tratado de Amistad y Cooperación de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos en el 51, la Organización del Tratado Central, el Pacto de Bagdad, es decir, una serie de alianzas militares que junto con el Pacto de Varsovia, la alianza militar socialista liderada por Unión Soviética, van a generar una especie de cinturones de contención y de disuasión en el mundo que van a evidenciar que pues la seguridad internacional descansaría sobre esos elementos militares. No habrá toda una serie de instituciones que van a legitimar el paradigma militarista, el paradigma tradicional de la seguridad. El segundo gran momento vendría en los 60 con la descolonización, básicamente de aquellos pueblos de África y de Asia. Si bien este periodo comienza desde el 47-48, cierto es que la institucionalización de la Declaración de los Países y Pueblos Coloniales de Naciones Unidas en diciembre de 1960, pues va a detonar que haya cambios no solo cualitativos en el orden global, sino, no solo cuantitativos, sino cualitativos, ¿no? Es decir, se va a pasar de 65 estados-nación independientes aproximadamente a 80, 100, 120, etcétera. Y esto, más allá de tener un impacto solo en cantidad, habrá un impacto no tan evidente, pero lo hubo en la agenda de seguridad internacional, ¿no? Porque todos estos países, nuevos países reconocidos a nivel internacional como estados independientes, van a tratar de posicionar sus urgencias, sus necesidades, sus prioridades de sur global en las agendas de seguridad internacional, ¿no? Así, por ejemplo, tendremos algunas conferencias como la conferencia de Bandung en 1955 en Indonesia, el movimiento de los países no alineados, entre muchas otras conferencias, reuniones de grandes líderes del sur global, que lo que hará será pues tratar de posicionar la voz del sur, la voz de sus pueblos, sus prioridades, sus urgencias en estas agendas de seguridad.
El tercer gran momento, pues será el fin de la bipolaridad, ¿no? El fin de este enfrentamiento entre Estados Unidos y Unión Soviética, que va a gestar un nuevo ordenamiento global, ¿no? Este nuevo orden mundial, que ya no va a estar caracterizado por la disputa capitalismo-socialismo, pero que en donde van a permanecer muchas estructuras de ese viejo orden global que van a dar lugar a un debate de seguridad. Es en este momento donde podemos posicionar, por ejemplo, el tema de la seguridad humana. Surge en este contexto y ahora voy a hablar un poquito más de eso porque es un paradigma que intenta romper, o por lo menos en un inicio intentó romper con este arquetipo de seguridad tradicional y que además tuvo mucho cobijo en la sociedad global, ¿no? Y el cuarto gran momento, pues el 11 de septiembre del 2001, que ustedes ya conocen y que es lo que nos tiene aquí, los ataques terroristas a la potencia militar, la potencia que dictaba todas las directrices de la Agenda de Seguridad Internacional se verá trastocada y eso evidentemente tendrá un cambio en la Agenda de Seguridad Internacional. Ahora, en este tercer y cuarto momentos me voy a detener un poco porque yo les decía que hubo un momento al término de la Guerra Fría en donde se vuelve a suscitar este gran debate de las relaciones internacionales en materia de seguridad. Y a esto me quiero referir un poquito más. Cuando termina el socialismo, cuando implota el socialismo, desde Naciones Unidas y en mucho por la Voz del Sur Global, se levanta la bandera para cambiar muchos paradigmas que habían predominado en ese viejo orden mundial de la bipolaridad, ¿no? En esa disputa capitalismo-socialismo. Sin embargo, los 90 va a ser un momento de gran agitación internacional en donde va a prevalecer un concepto de seguridad humana que se forma en esta época, pero que va a convivir con transformaciones y con permanencia de estructuras. Por un lado, podemos decir que si bien colapsa el centro articulador del sistema socialista, Unión Soviética, cierto es que los otros países socialistas que estaban adscritos al bloque, poco a poco tendrán que irse integrando a las estructuras capitalistas, hacia esa estructura ganadora, entrecomillado por supuesto, al fin de esta Guerra Fría, ¿no? Esto va a hacer que la supremacía de Estados Unidos como potencia mundial influya prácticamente en todos los imaginarios a nivel global. Y de entre ellos, por supuesto, se va a expandir la ideología capitalista neoliberal, ya estamos en la etapa neoliberal capitalista, y con ello se van a universalizar una serie de valores y políticas occidentales estadounidenses. Además de que va a haber una creciente participación de nuevos actores en las relaciones internacionales. No son nuevos, no son nuevas, por ejemplo, la sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales ya estaban ahí, pero es cierto que los 90 va a permitir visibilizar muchas cosas que estaban congeladas durante esa llamada Guerra Fría y estos nuevos actores van a tener un papel importante para definir una nueva seguridad internacional emanada en la seguridad humana. Pero al mismo tiempo, y lo interesante de este contexto en que surge este concepto, va a ser que va a haber una serie de permanencia de estructuras que, en mi opinión, va a ser lo que no permite que se posicionen nuevas significaciones de la seguridad y que nunca haya desaparecido este arquetipo de seguridad militar. ¿A qué me refiero con esta permanencia de estructuras? Básicamente aquellas militares que ustedes ya conocen, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la OTAN, que pese a la implosión de ese viejo orden global, hoy prevalecen en el nuevo orden global, ¿no? Instituciones económicas que por supuesto también tienen influencia en las agendas de seguridad, por muy poco creíble que parezca, ¿no? Como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, y por supuesto instituciones de alta envergadura como Naciones Unidas, que legitiman o que continúan legitimando un paradigma tradicional de seguridad, por ejemplo, a través del Consejo de Seguridad, de sus 5 miembros permanentes, y que además son los países más beligerantes, violentos y armados a nivel global, como veremos en un instante, ¿no? Este contexto de los 90 se va a complementar porque va a haber una creciente discusión teórica y práctica de la seguridad. Los 90 de muchas maneras van a significar una época de esperanza para las sociedades del sur global, ¿no? O sea, se creía que una vez terminado este enfrentamiento entre dos, en donde el comunismo era el enemigo a vencer o el capitalismo era el enemigo a vencer, las regiones mal llamadas subdesarrolladas, las regiones del sur global, iban a perder un poco la importancia estratégica que les había significado a los dos hegemones, algo que evidentemente no pasó, porque así como el comunismo se radicó de la agenda de seguridad internacional, pues vinieron otros a ocupar ese espacio, por ejemplo, para América Latina el narcotráfico o más recientemente el terrorismo, ¿no?
Sin embargo, hay un cambio en el hegemón capitalista respecto del paradigma de seguridad, porque ya no resultaba tan funcional seguir enunciando estos discursos en contra del comunismo. Había que encontrar otra dinámica, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se va debilitando una serie de conceptos muy vigentes durante el enfrentamiento capitalista-socialista, ¿no? Enemigo externo, contención, disuasión, equilibrio del terror, van a ser un tanto conceptos caducos que van a permitir visibilizar otras importancias, otras amenazas, otros riesgos a la seguridad de las personas, ¿no? Va a haber un creciente número de actores, como ya les dije, particularmente la sociedad civil organizada, va a empujar una serie de temas para ser posicionados en las agendas de desarrollo y seguridad. Se van a cruzar por primera vez las agendas de desarrollo y de seguridad, entendiendo que no son agendas separadas, que la pobreza, que el hambre afecta a la seguridad de las personas, ¿no? Y por supuesto en esta época también se prestará más atención a aquellos problemas del subdesarrollo, ¿no? Que aquellas cuestiones que eran importantes durante la Guerra Fría. Recordemos que para los 90 prácticamente el mundo ya está sumergido en políticas capitalistas en su etapa neoliberal, y esto va a hacer que en muchas regiones, Brasil, México, por supuesto, ¿no? Rusia, efecto vodka, efecto tequila, efecto tango, van a hacer evidencia de las consecuencias negativas de la implementación de políticas desarrollistas basadas en los modelos de desarrollo occidental, ¿no? En esta etapa neoliberal. Y eso va a hacer que el mundo y que particularmente el sur global tenga otras prioridades. No es que no las haya tenido, pero van a ser más agudas con la implementación del neoliberalismo, ¿no? El hambre, la pobreza, la exclusión social, el desempleo, etcétera, ¿no? Y así tenemos que en los 90 entonces el secretario general de la ONU enuncia la seguridad humana, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí, palabras más, palabras menos, pues se trata de desplazar este paradigma de seguridad tradicional, de estas amenazas tradicionales militares, a otras mucho más amplias, ¿no? Entonces la seguridad humana, que se retoma en el informe de Naciones Unidas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 1994, dice que en realidad la seguridad debe asentarse en las preocupaciones cotidianas de las personas, ¿no? En el medio ambiente, en el empleo, en el ingreso, en cuestiones que están más allá de aquello en lo que se había trabado la Guerra Fría. Estas son algunas de sus características, como ustedes pueden ver, intenta increpar a este paradigma tradicional al componerse al menos de la seguridad económica, alimentaria, ambiental, política, comunitaria, personal y de salud, y también intenta romper con el arquetipo militarista, pues porque se sostiene de la libertad frente al miedo, frente a estas violencias explícitas, pero también de la libertad frente a la necesidad del hambre, necesidad de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Este paradigma, por muy positivo que parezca o que haya parecido en su momento, tuvo gran cobijo en las relaciones internacionales, pues se echó para atrás precisamente el 11 de septiembre del 2001. Vienen los ataques terroristas que ya mencionamos con consecuencias devastadoras. Baste mencionar, por ejemplo, el aumento del racismo y del sentimiento de odio en contra de las personas árabes que hasta la fecha siguen estigmatizadas, ¿no? La aprobación de la ley patriota que justificaba pues todas las prácticas contra el terrorismo, el impacto económico, ¿no? Sobre todo en el sector aéreo de Estados Unidos inmediatamente, y lo que esto ocasionó, pues una serie de estrategias de vigilancia, pues muy rígidas para el mundo, ¿no? Recordemos cómo se endurecieron las políticas en los aeropuertos, pero también ahí vino un despunte tecnológico para la vigilancia y para el espionaje, ¿no? La crisis económica que terminó en una burbuja inmobiliaria, como ustedes ya saben. Y yo diría que las manifestaciones más violentas de esto pues fueron primero la invasión en Afganistán en octubre del 2001 y poco después en marzo de 2003 en Irak, ¿no? Esto vino a dar al traste con la seguridad humana. Como ustedes pueden ver ahí, después de la Guerra Fría, 91-92, bajaron los presupuestos militares, el presupuesto militar global disminuyó, pero a partir del 2001 incrementaron hasta llegar al máximo histórico. Nunca antes en la historia de la humanidad se había gastado tanto dinero en la militarización del planeta. Y de hecho, el siglo XX se dice ha sido el siglo más violento en la historia de la humanidad. Tan solo en ese siglo, casi 110 millones de seres humanos perdieron la vida por efecto directo o indirecto de un conflicto armado. Es decir, hay un regreso después del auge de la seguridad humana a la seguridad tradicional, en donde la militarización va a ser un componente fundamental, no el único, pero sí uno de los más evidentes en las relaciones internacionales. Y como ustedes pueden ver ahí, ya para ir concluyendo un poco,
podrá notar esto que yo les decía, ¿no? Hay toda una estructura de poder que legitima el ejercicio del paradigma militarista, el paradigma tradicional versus o en detrimento de la seguridad de las personas en su vida cotidiana, ¿no? Ahí pueden ver durante 2020 los países que más destinaron recursos al aparato militar y entre ellos pues están los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Esos 5 que se erigen además como los detentores de la paz y la seguridad internacionales, lo que desde ya dice que la paz y la seguridad internacionales deben descansar en el paradigma militar, en la militarización, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, que además es heredera de la Unión Soviética, posee el 85% de las armas nucleares de lo que era Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Y bueno, así podemos decir que frente a todo este panorama, pues, pese a que hay un montón de urgencias en el sur global, que hay muchas prioridades del sur global, y ahora más con la pandemia, mucho más visibles que antes, la pobreza, la desigualdad en el ingreso, la violencia de género, la violencia urbana, la discriminación, la exclusión, muchas cosas que podrían pertenecer o que podrían verse favorecidas en políticas de seguridad multidimensional como la seguridad humana y no necesariamente en el arquetipo tradicional unidimensional y unidireccional, pues vemos que el mundo sigue destinando un montón de recursos al aparato militar global, ¿no? A este paradigma de seguridad tradicional. Por ejemplo, aquí Lockheed Martin, que además es una de las empresas, de las corporaciones militares más poderosas del mundo, que más recursos o que más ganancias obtuvo de esos 20 años de intervención militar en Afganistán, percibe al año 34,000 millones de dólares, que es una cifra mayor al Producto Interno Bruto de 97 países y 5 veces el presupuesto de Naciones Unidas para misiones de paz. En el mundo se gasta al año $1 billón en armamentos convencionales o nucleares, es decir, que cada minuto se invierten $2 millones en la industria de la guerra o en la industria de la muerte para sustentar, por supuesto, el orden de reproducción capitalista. Se fabrican 639 millones de armas ligeras en 1.135 empresas en 98 países. Al año se producen 8 millones de armas nuevas y 60% de todas están en manos de civiles. Somos una sociedad altamente violentada y violenta, altamente militarizada, y esto, por supuesto, ha repercutido de manera importante en paradigmas que pueden ser más nobles, más humanos, más sensibles de la seguridad de las personas. Piensen ustedes qué atenta contra su seguridad. ¿Es el terrorismo o es el hambre, es el desempleo, es la pandemia, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, yo iría cerrando con esto. Solo decir que es importante que como internacionalistas, como científicas, científicos sociales, reflexionemos alrededor del estereotipo de seguridad, del arquetipo de seguridad. Pensemos si es verdad que a más cárceles, a más ejércitos, a más policías en las calles, nos sentimos más seguras, más seguros, sobre todo en países como el nuestro, países que tienen muchas urgencias, que tienen muchos problemas y que aún les falta un gran camino por recorrer para resolver, aunque es un poco la injusticia social. Y bueno, yo lo dejo aquí. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud, con todo gusto lo atiendo. Muchísimas gracias por la atención. No te oímos, Ana. O bueno, yo no te escucho al menos. Sí, es verdad, ya vi que no estaba conectada. Gracias, Sandra. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Sin duda, planteamientos muy interesantes en torno a cómo va cambiando el concepto de seguridad y cómo la parte de la seguridad humana se va quedando de lado cuando más la necesitamos, ¿no? Creo que es un elemento esencial que seguramente se va a retomar en el debate y en las preguntas que nos va a formular el público que nos acompaña desde Facebook. Por cierto, aprovecho el momento para recordarles que están abiertos, está abierto el chat de Facebook para que nos planteen sus preguntas. Pasamos con nuestro último ponente, Alberto Rafael Reyes Zúñiga, quien es maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. También es maestro en Educación por el Centro Universitario de España y México y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una formación
académica muy importante en donde contamos diplomados sobre análisis de terrorismo, seguridad e inteligencia estratégica, cursos de especialización sobre terrorismo en el norte y oeste de África, en Ottawa, Canadá, y en otras instituciones de destacada trayectoria. Sus áreas de conocimiento van sobre investigaciones estructurales sobre terrorismo, tipología, vinculación con la criminalidad, corrientes y estructura de las organizaciones terroristas. También análisis de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, análisis de tráfico y trata de personas, investigaciones y metodologías criminalológicas, políticas criminales y políticas públicas. También tiene experiencia docente en cursos sobre terrorismo y su impacto en México, cursos sobre criminología e inteligencia criminal. Bueno, sin más por el momento, le damos la palabra a maestro Reyes. Por favor, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Okay. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación a los doctores Genaro Beristán y Alfonso Aragón por estar en este seminario y compartir con mis compañeras esta mesa de diálogo que estaremos viendo. Voy a empezar a compartirles la presentación. Si la pueden observar, yo no veo si está el doctor. Ok. Bueno, analizaremos un poco sobre los nuevos estudios que estamos haciendo sobre el terrorismo. Nosotros, desde nuestra propia disciplina, tratamos de acercarnos a estudiar por qué el terrorismo, ¿no? Y cómo hemos visto cómo ha tenido este gran impacto alrededor del mundo y cómo actualmente puede, y como ya lo han mencionado las compañeras y en otros meses anteriores, ha tenido todo un efecto en la sociedad. Actualmente la podemos considerar una sociedad súper violenta, que constantemente está buscando cómo mejorar. Desafortunadamente las tecnologías, aunque van avanzando y van desarrollando mejores herramientas para resolver problemas de la vida cotidiana, como ya se mencionó, también veremos cómo estas mismas irán involucrándose un poco más en desarrollar más armas, mejores armamentos, mejores explosivos, etcétera, ¿no? O sea, vamos observando cómo, y ahora sí que hablar de terrorismo no es solo hablar de una cosa, ¿no? No es solo hablar de una persona, es todo lo que pueda girar en torno al terrorismo. Son demasiadas cosas por las cuales podemos observar. Ya hemos visto muchas normatividades, ya hemos visto muchas disciplinas, muchas especialidades. Ya se habló en algún momento sobre ciberterrorismo, sobre terrorismo también en cuestiones de género. O sea, vamos viendo cómo este mismo va afectando en este mundo, ¿no? Nosotros, desde los criminólogos, desde nuestra visión, trataremos de buscar esta vinculación que existe como tal entre el terrorismo y la criminología, ¿no? Y nosotros consideramos desde todo punto, todo acto terrorista es un crimen, ¿no? Y en este punto podríamos considerar que todas las acciones que están tipificadas en las leyes, en diversas, dependerá de cada país qué cosa está tipificada o no, porque podemos observar que algunos están más desarrollados y otros apenas empiezan a firmar algunos acuerdos o algunas resoluciones del Consejo de Seguridad para poder hacer frente a las acciones terroristas, ¿no? Como tal, la criminología va a estudiar todo el contexto de la criminalidad. Esto quiere decir que es todo el mundo lo que vamos a estudiar, ¿no? Prácticamente no solamente nos abocaremos a los sujetos, que puedan ser los hombres, mujeres, en este caso ya hemos encontrado también jóvenes, adolescentes, y ya por ahí se mencionó también una parte de cuestiones de género, en donde podrá haber personas de diferentes géneros también involucradas en esta parte de actividades terroristas. Entonces, nosotros desde la criminalidad sí enfocamos, analizamos, estudiamos y observaremos esta parte de los sujetos, pero también trataremos de analizar un poco más, y eso lo explicaremos en unos minutos posteriores. Analizaremos cómo llegan ahí, por qué están ahí, qué también los está motivando. La parte de la criminología nos puede ayudar a entender el por qué las personas están ahí, por qué las personas participan en actividades terroristas. No necesariamente todas lo hacen de manera voluntaria, algunas también serán obligadas, y como ya se mencionó, hay niños, hay mujeres, hay hombres que son obligados a participar en actividades terroristas en donde ellos no querían ser, pero por otras personas que están con mayor fuerza armamentista, con mayor poder,
los forza a participar en estas actividades, ¿no? Y también haremos un poco de discusión y de crítica sobre el sistema y sobre cómo nos encontramos. Un poco de discusión sobre la cultura dominante, en la cual podemos observar que utilizan la criminalización como un arma política. Es decir, yo que detento el poder, yo Estado, cualquier Estado que pudiera ser en el mundo, podamos elegir, podemos definir cuál va a ser nuestros enemigos y a cuál le vamos a poner esa etiqueta de criminal, de como criminal, y podemos ponerle criminal el apellido, puede ser criminal delincuencia organizada, criminal terrorista, criminal asesino serial, etcétera. Habrá muchos diversos criminales que podemos enfocar, ¿no? Pero yo, como tal, como Estado, podemos hacer esa definición y podemos hacer esos tipificar o señalar quiénes van a ser, a quién vamos a poder combatir, ¿no? Y por ende, si observamos en esta parte, la criminología en este caso analiza todo. Y esa es la parte enriquecedora que nosotros queremos ver. Me gusta mucho esta cita que da Norbert Elias. Entender el crimen como una diversidad de comportamientos hace imposible vislumbrar una prevención universal sobre dicho fenómeno. Es necesario conocer la conducta, su relación con el medio, la influencia del espacio y de la estructura comunitaria. Es decir, no solamente debemos enfocarnos en cada sujeto, debemos entenderlos, comprenderlos, analizar en qué momento están, en qué espacio y en qué tiempo, en qué país se encuentra, en qué lugar geográfico, cuáles son las políticas de este lugar, cómo se encuentran las condiciones sociales, si hay economías bajas, economías fuertes, si hay mucha discriminación, si hay mucha violencia de género, si hay mucha violencia, si hay poca educación. Tenemos que ir analizando cada uno de ellos para poder sacar un provecho de cada uno de ellos. ¿Y por qué? O sea, no nada más los vamos a estudiar y ya sabemos por qué, no. El objetivo principal de la criminología es buscar una prevención. Es imposible decir que vamos a lograr la prevención universal de todo y podemos erradicar el terrorismo o podemos erradicar cualquier otro delito. Eso va a ser imposible. Sin embargo, buscaremos aminorizar los efectos que podrían tener cada uno de ellos, basados en poder realizar, ya entendiendo esta parte de contexto del sujeto, de por qué se realizan los actos terroristas o por qué fungen esas actividades los terroristas, comprendiendo su entorno y su contexto, en dónde están viviendo y por qué lo realizan y por qué se motivan y qué razones los llevan a llevar a cabo estas acciones. Y ya posterior podemos tratar de identificar, ok, estos son los problemas que están causando y dando origen a cada de estos actores como tal, que estamos aquí analizando que son los terroristas, y tratar de dar las propuestas de algunas políticas públicas y enfocadas especialmente a atender la criminalidad, es decir, políticas criminales, ¿no? Sin embargo, qué difícil y qué fácil es decirlo y platicarlo desde un escritorio, decir, pues vamos a solucionar, pues les damos alimento a todos y ya con eso solucionamos, ¿no? No es tan fácil esa parte como para erradicar la alimentación en todo el mundo, decir, bueno, pues tendría que haber, primero que nada, disposición política, atender esa parte, poder solucionar esos problemas, poder identificar los mismos problemas y poder buscar, tratar de realizar ciertas acciones, ciertas medidas y cooperar incluso con otros países en un sistema político internacional con el cual podamos colaborar. Ya no podemos decir que el terrorismo ya solo es el problema de una sola nación, ya es un problema globalizado, transnacional, y que algunos de ellos afectan de manera directa o indirecta estas situaciones. Podemos decir que México nunca nos va a llegar ningún problema del terrorismo. Yo creo que ahí desde un punto nos estamos equivocando. Simplemente lo podemos ver cuando fue la guerra civil en Siria y que ocasionó que se enfrentaran y surgiera también el Estado Islámico y a su vez hubiera muchos flujos y huida de migrantes a esos países. México fue de los primeros a empezar a recibir a algunos de estos migrantes, ¿no? O sea, empezaremos a observar, no que México tenga ese problema, lo que me refiero es que empezaremos a observar que existirán flujos de otras naciones que van huyendo de esos problemas, de esas situaciones, de esos conflictos que existen en cada una de esas naciones. Hoy en día lo vimos ahora que en la Secretaría de Relaciones Exteriores decidimos recibir a ciudadanas afganas que estaban huyendo de cierto grupo que podemos considerar organización terrorista, que sería el Talibán, y qué curioso, ahora podemos decir que el Talibán, que tiene el poder, que detenta el poder, él mismo no se va a catalogar como organización terrorista, ¿no? No va a utilizar esta arma política para decir, nosotros somos los criminales, ¿no? Ahora vemos la vuelta de esta parte, ¿no? Pero bueno, eso iremos platicando en otra parte. Los retos de la criminología. Y aquí son una de las propuestas en las investigaciones que hemos realizado y creo que este gran reto es tratar de identificar un perfil
y o identidad del criminal del terrorismo, es decir, el perfil del terrorista. Y por lo que hemos visto y por lo que lo hemos analizado y en el seminario que hemos visto y en todas otras discusiones, es difícil encontrar el perfil del terrorista. Es cierto, manejamos muchos estereotipos y hoy podemos verlos reflejados en estos talibanes en donde todos están ataviados y con sus barbas y traen sus armas y sus turbantes. Y en ese momento pensamos, sí, ese es el terrorista, eso es lo que yo veo en las películas, es lo que Hollywood me está mostrando y es lo que yo lo estoy viendo en la realidad, ¿no? Y sin embargo, hoy en día y podemos encontrar que existen diversos actores, ya la participación tanto de mujeres es aún mayor dentro de las actividades del terrorismo. Empezamos también a observar incluso la idea y esta idea y es como concebir un poco difícil en donde ya consideramos que niños pudieran ser terroristas, ¿no? En algún momento se hablaron de los cachorros del Daesh o del Estado Islámico, en donde el Estado Islámico empezó a formar pequeños grupos en donde los niños desde pequeños, de la edad de 6, 7, 8 años, en donde ya pudieran cargar un arma, empezarían a formarse como, pues, terroristas, ¿no? Aquí la discusión y en esta parte de la identidad y la diferencia entre un perfil es cómo se identifican los actores que realizan el terrorismo. Ellos en realidad no se consideran o que están realizando una acción desde una postura del mal, y empieza aquí esta discusión de dicotomía entre bien y mal, ¿no? Ellos se están analizando desde una dicotomía donde estoy defendiendo a mi comunidad, estoy defendiendo unos valores, estoy defendiendo algo. Claro, aclaramos, no estamos a favor de que se realice el terrorismo ni ninguna acción de violencia en ninguna parte del mundo, pero ellos están con una idea de poder proteger en esa comunidad a la que pertenecen, con la cual se sienten identificados, con la cual tienen usos y costumbres con las cuales ellos coinciden y están dispuestos a proteger. Creo que todo el mundo realizaría con cada uno de sus familiares si tuviera que protegerlos ante cualquier otra adversidad, uno lo haría, ¿no? Y entonces, no quiere decir que nos unamos, pero sí debemos de ser y conocer esa parte empática como parte como criminólogo de cada uno de ellos, de por qué estás realizando estas acciones que sabes que son violentas, pero por qué las llevas a cabo, o sea, ¿qué te está motivando a realizarlas? Sí, habrá que algunos de ellos digan, bueno, yo lo decido realizar porque pues, me gusta la violencia, me gusta matar gente, me gusta disparar armas y quiero ir a la aventura. Y muchos de ellos, por ejemplo, ahora cuando el Daesh hizo su llamado y que todo el mundo hiciera la yihad y que viajara a Siria e Irak, pues muchos de ellos se unieron porque la idea de decir, bueno, pues ha de ser divertido ir a tener una aventura, tener un arma y ir a un lugar donde yo pueda disparar, donde es casi convertir la realidad de tus videojuegos, convertirlos y pasártelos en la realidad y poder dispararlos, ¿no? Bueno, aquí posteriormente analizaremos un poquito más y ahondaremos más sobre la identidad criminal. Otro de los retos de la criminología es cómo realizar una política contra los terroristas. Qué complejo, porque habrá muchos países que ya tengan desarrollado este tipo de políticas criminales y habrán ya trabajado porque han tenido ciertos efectos o ciertos actos terroristas en su propio territorio. Sin embargo, por ejemplo, desde la postura mexicana es donde no hemos tenido, al menos en territorio mexicano, no hemos tenido ningún atentado terrorista, pero sí hemos visto cómo algunos de nuestros connacionales sufrieron atentados terroristas. Ahora recientemente en San Bernardino, en Estados Unidos, donde un sujeto de extrema derecha decide ir y disparar contra migrantes que principalmente eran de habla hispana. Entonces, entre ellos estaban nuestros mexicanos, ¿no? Nuestros connacionales. Entonces, ¿cómo nosotros, desde el gobierno, podríamos empezar a realizar políticas criminales? Para analizar una política criminal debemos analizar qué tipo de crimen estamos haciendo, cómo lo estamos identificando, cómo podemos realizarlo. Y es todo un trabajo, ¿no? Y es un desempeño como tal. Y el objetivo de toda esta parte de trabajar contra la criminología es realizar la prevención del terrorismo. ¿Cómo podemos prevenir un atentado terrorista que está ocurriendo aquí en México? Podemos identificar que existen diversos valores, diversas organizaciones que están ahí o actores que realizan el terrorismo, y ya se mencionó muchas veces dentro de otras mesas y otros diálogos en este seminario y en otras discusiones que ha habido, discusiones sobre el terrorismo, sobre qué actores realizan esas acciones, ¿no? Aquí en este punto podremos analizar que podrán existir algunos considerados como los lobos solitarios o sujetos que pudieran ser que por iniciativa propia realizan estas actividades terroristas, o ya identificándose como en ciertas organizaciones o partidos, o en este caso, pues sí, grupos terroristas como tales, y poder unirse en sus causas y coincidir con ellos, con sus valores que pueden coincidir con los de ellos mismos.
Las subculturas. Como tal, los criminólogos empezaremos a identificar o trataremos de plasmar un poco la sociedad y analizarla como tal. Analizaremos en donde podemos observar una cultura dominante, que es la que está dominando y controlando la situación del Estado, que en esta parte sería el Estado, y cómo subculturas o grupos o agentes no estatales, que en esta parte estamos aquí promocionando como tal, buscan confrontarse principalmente con el Estado, con quien detenta el poder, con el objetivo de, como ya hemos mencionado, buscar alcances políticos o realizar el uso de la violencia con un uso político. En esta parte, el uso de la violencia, arrebatarle ese uso al Estado, buscan ellos ofrecer una alternativa diferente a cómo gobernar, cómo poder brindar cosas que el Estado no ha realizado y asimismo generar ellos mismos tendrán sus propios financiamientos, buscarán reclutar, buscarán tener capacidad. Destaca mucho esta parte de estos grupos o agentes no estatales que tendrán algunos conocimientos de cómo realizar violencia, ¿no? Ya se mencionó, por ejemplo, en la mesa pasada donde se hablaban de expertos que sabían o conocían cómo utilizar armas químicas, armas biológicas. Entonces, ellos buscarán tener personas que pudieran beneficiar a sus propias organizaciones. Ojo, no todos los agentes estatales son terroristas, esto se ha mencionado muchas veces, y cada uno de ellos tendrá sus motivaciones y sus fines diferentes y por cuáles están operando en cada una de las regiones. Dentro de estas subculturas o de las coincidencias de los estudios, desde los estudios criminológicos que se han analizado un poco, las subculturas observamos dentro de estas sociedades encontramos una gran marginación, intolerancia, discriminación, segregación. Vamos observando cómo los mismos estados van creando como esta etiqueta de criminalización, como ya hemos mencionado, y busca separar a esos pequeños grupos, dejarlos ahí, estigmatizarlos, etiquetarlos, decirles, tú vas a ser el futuro, tú vas a ser, eres la amenaza a mi forma de gobierno, entonces debo orientar mis sistemas de seguridad para atacarte, para tratar de a ti desactivarte y que no me puedas causar ningún efecto. Hablamos siempre desde esta otredad, siempre analizamos a los terroristas como algo diferente, nunca tratamos de hacer esta empatía, ellos no piensan con el objetivo de coincidir con ellos y tratar de integrarlos en la sociedad. Para ellos es útil tener estos objetivos terroristas o estos agentes terroristas como tal, organizaciones terroristas, porque para ellos en su política les brindará ese apoyo, ese refuerzo en decir, yo, sociedad, te voy a proteger de todos los ataques terroristas que puedan realizar estas organizaciones terroristas contra ti, y pues para eso existo yo, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Apóyame, hay que dar más impuestos, hay que dar más recursos, hay que dar más armas, hay que combatirlo, ¿no? Y simplemente pudimos ver el ejemplo como tal. Si analizamos el ataque del 11 de septiembre, a partir de que se ocurre el ataque, las siguientes políticas, y como se mencionó ahorita en la conferencia con la especialista de seguridad humana, cómo se incrementó a partir de ese ataque todo el presupuesto militar, ¿no? O sea, creció esta parte de invertir en armas, en agresión, en desarrollo, en capacidades, en todo eso. ¿Y cómo es un mercado? Desde esta parte criminológica analizamos el sistema y decimos, oye, wow, o sea, esta parte, pues sí te sirvió, parece que no, pero sí te sirvió que tuvieras este ataque violento en tu propio territorio, porque entonces te permitió tener facultades para crear nuevas leyes, para poder y vigilar y observar a toda tu población, a la población que tú quisieras, pero además te sirvió para tener quiénes van a ser tus aliados y quiénes no van a ser tus aliados, ¿no? Y como hemos visto en otras discusiones, Estados Unidos publica aquellos estados que están a favor o están apoyando organizaciones terroristas y quiénes estarían como que de su lado, ¿no? O sea, como que vamos a decir, pinto mi raya y tú estás de aquel lado y estás contra mí, entonces todos los de este lado vamos a atacar a aquel lado, ¿no? Obviamente, como sabemos que Estados Unidos es la nación hegemónica militarmente y la gran potencia, pues todos decidimos estar del lado ganador, ¿no? Nunca vamos a querer estar del lado que no sea el ganador. Dentro del trabajo del criminólogo, y creo que aquí es como esta búsqueda delimitada del perfil terrorista, empieza la cuestión de, desde la criminología, continúa hoy en día esta discusión de si el criminal nace o se hace, ¿no? Algunos han considerado desde hace mucho tiempo que pues el criminal pudiera nacer, y entonces analizaba de las ciertas sociedades y ciertas poblaciones y que pudieran ser de esta manera y de esta forma, y en realidad pues no se ha corroborado realmente que el criminal o el terrorista pudiera nacer, aunque sí existen las condiciones sociales en el cual pudieran nacer de violencia, en un lugar de violencia y su familia tenga una tradición de ser muchos integrantes de organizaciones terroristas, pues en realidad no es que nazcan siendo terroristas. Y dejamos de lado esta dicotomía, como ya mencionábamos previamente, de entre
bueno y malo, ¿no? Ya se empieza este análisis de, bueno, que no tendrá que ver nada con una cuestión religiosa, pese a que mucha parte del terrorismo está vinculado con cuestiones religiosas, no tiene que ver con esta idea de somos buenos o somos malos, ¿no? En realidad tendrá que ver la idea de cómo surgen estos perfiles terroristas, se analizarán de otra manera, se empiezan a hacer acercamientos sobre estudios psicológicos para analizar, bueno, entonces tendrá que ver con algún problema en donde él como su identidad como tal, podremos ver que pues algo tendrá mal en su facultad mental que lo está promocionando y ser violento, ¿no? Sin embargo, nuevamente, y como les repito, nosotros manejamos como si fueran desde esta otra edad, vemos como si fueran estos logotipos en donde cada uno de ellos están representados por un pasamontañas o tienen cubiertos sus rostros y tratamos de interpretarlo así, pues este estará enojado, este estará triste, este estará feliz, pero en realidad no buscamos acercarnos más hacia ellos, solamente lo analizamos como desde el ojo, desde lejos, desde esta parte de los outsiders que hablamos de la parte criminológica, es decir, son los otros a diferencia de nosotros. Nosotros somos los correctos, los que estamos bien desde nuestros propios valores y desde esa parte analizamos a los otros que tienen otros valores diferentes y que a lo mejor ellos, como ya lo mencionábamos, no buscan ellos realizar una acción de maldad en sus actos terroristas, ellos buscan reivindicar o proteger sus propias comunidades. Entonces, tratar de ponerlos de su lado también serviría para estudiarlo un poco más. Dentro de esto, encontraremos cómo es que ha hecho o cómo es que hemos visto que tantas organizaciones han buscado reclutar posibles candidatos, porque parece ser que de repente, gracias a la globalización y a la modernidad, tenemos alcance hoy en día con personas aquí y que pudieran estar al otro lado del mundo, o en China, o en Medio Oriente, y justo todos están viendo a lo mejor esta posible entrevista o en estas posibles conferencias que estamos todos analizando hoy en día, pero a su vez también estas mismas organizaciones, estos mismos terroristas que ellos conscientes de sí mismos, manipulan los mismos discursos políticos y de religión, con esta idea de buscar encontrar adeptos en simpatizantes, pero ya se mencionó, por ejemplo, en otras conferencias, y cómo existe tanto material hoy en día en Internet, donde incluso las mismas personas no necesitas a alguien más para autorradicalizarse. Si estás a favor o en contra de la política de tu propio país, pues encontrarás alternativas en el mismo Internet y cómo ellos mismos se irán radicalizando. Radicalizando aquí lo importante es, sí, habrá muchos simpatizantes que puedan estar a favor del terrorismo, pero de quien lo lleve a cabo será la diferencia, ¿no? Quien haga esa acción, ese acto violento, hará como tal. Y un ejemplo de esto, y creo que todos lo vimos y analizamos los que estamos dentro de estos temas de terrorismo, es el Daesh, ¿no? ¿Cómo logró captar de más de 110 países que se unieran los mismos simpatizantes, que todos tendrán condiciones económicas diferentes, condiciones políticas, de educación, condiciones diferentes en la familia, una familia conformada por padre y madre, o a lo mejor no, por divorciados, todo, pero logró juntar casi más de 40,000 adeptos que se unieran a luchar por su causa, ¿no? A lo mejor aquí la parte simbólica de cada uno de ellos es que a lo mejor todos ellos estaban a lo mejor a favor de y profesaban el Islam, pero no necesariamente los del Islam o los musulmanes realizan acciones terroristas. Sin embargo, cómo todas las condiciones los orientó y los llevó a esa parte. Por eso es la cuestión aquí de cómo este trabajo, este reto de la criminología, poder encontrar que sea el perfil idóneo del terrorista, es un trabajo diverso y complejo, ¿no? Debemos de buscar que el alcance de estas organizaciones ha llegado cada vez a más poblaciones más jóvenes, ¿no? Ya vemos jóvenes participando desde los 22 años, que es el chico de la foto grande, que participó en los atentados de las bombas en Boston, el maratón de Boston, ¿no? Tenía 22 años cuando participó, o sea, no era realmente una persona adulta como hemos visto desarrollado o hemos visto en todas estas fotos, o que hoy en día podemos decir, no, es que si era un talibán, ¿no? Bueno, pues el talibán hoy en día lo vemos diferente, ¿no? O sea, estas organizaciones, ese perfil, por eso mencionábamos que el perfil era limitado, no nos permitía avanzar más a poder identificarlos y cómo, asimismo, no podremos entender cómo la participación de las mujeres que se platicó en la conferencia pasada, en la presentación previa, cómo también su participación dentro de esto mismo va influyendo, ¿no? Y los niños, ya incluso ellos empiezan a ver a sus mismos familiares como participantes y ellos dicen, bueno, también yo quiero ser parte de la familia y quiero reivindicar a mi mismo padre, que también para ellos fue un luchador, un reivindicador, un salvador, ¿no? Aquí la propuesta es traer la identidad terrorista. La identidad del terrorista todo el tiempo va a tener sus motivaciones, por cuáles va a participar, y a su vez va a formar su identidad a partir de comparándose siempre con todas las sociedades. Se compara a sí mismo, se compara con la comunidad y decide elegir qué comunidad prefiere elegir, con quién quiere estar, con qué valores quiere vivir
y decide ir tras de ellos. Por eso es que empiezan ahí como caer dentro de estas organizaciones, o empiezan a ser captados, o empiezan a tener simpatía por ciertos movimientos, ciertas luchas políticas, ciertas luchas religiosas, y se empiezan a unir. Y ojo, no tiene que ver nada más con un solo género, todos los géneros empiezan a tener toda esta cuestión. Asimismo, por ejemplo, nosotros como sociedad normal, común, que no pertenecemos a una organización terrorista, todos los días estamos construyendo nuestra propia identidad, vamos teniendo nuestros propios valores y todos pasamos por esa etapa. Ellos constantemente están teniendo esa etapa y si se encuentran en una etapa en donde ellos están dentro de una subcultura subyugada por una cultura dominante, quiere decir que es diferente a la suya, van a buscar estar a favor o vivir felices en una cultura en la cual ellos puedan escoger qué valores y en qué comunidades quieren estar. Entonces, la propuesta o la cuestión criminológica sobre el terrorista sería entender todo su contexto, como ya mencionábamos previamente, ¿no? Conocer su marco legislativo, conocer quién tiene el político, cómo es el poder hegemónico dominante, cuestiones económicas, cómo se encuentran ellos. Casualmente, no todos los terroristas que participan en actos tienen, algunos se consideraban que decían, pues la gente que comete todos los actos criminales son los pobres, ¿no? Porque la pobreza son los que cometen los delitos, ¿no? Hoy en día podemos ver que todo el mundo comete delitos sin importar su posición económica, sin importar su posición académica, todos llegan a cometerlos, ¿no? Sin embargo, lo que tiene que ver ahí es la motivación, por cuáles están escuchando, por qué valores quieren ellos luchar y pelear, ¿no? Asimismo, su contexto social, su impacto cultural, aspecto de la salud, si están a punto de morir, entonces quieren hacer algo alocado para poder realizar, habrá gente que lo realice y lo realice a ese tiempo. Claro, hay que identificar y analizar todos los actos terroristas. No son iguales y también en el paso del tiempo han ido cambiando, en espacio y tiempo han ido variando. La mayoría de los actos terroristas que se han identificado en el mundo, la mayoría se encuentran en el Medio Oriente y en la zona de Asia. Casi un 70% se efectúan dentro de esas actividades. El otro 30% se efectúa en algunos otros lugares del mundo y sin embargo no es la mayoría, entonces también hay que ubicarlos. Los actos terroristas ya no es en día hoy utilizar todo el tiempo como los aviones, como lo vimos en el ataque del 9/11, ya empiezan a utilizar diversas armas, y a lo mejor ya no les alcanza tampoco para las mismas armas y empiezan a utilizar pues cuchillos o una espada que hayan tenido ahí de colección o algo así y empiezan a cambiar su manera de cómo realizar actos terroristas, ¿no? Ojo, también la ubicación geográfica es importante poderlos identificar, cómo cada uno de ellos va a estar ahí presente y cómo podremos ver. Una disculpa. Dentro de la propuesta de esta identidad terrorista, pues observamos cómo existe una influencia, la influencia de estas organizaciones o de esta agente o toda esta gran cantidad de información que existen en las redes podrán influir en la influencia y poder ellos darlo en esta parte. Segundo. La finalidad del trabajo criminológico va a ser entender el por qué y para qué, por qué se están dando esta parte. Y ya como reflexiones finales, entenderemos de la criminología que pues, el terrorismo tendrá múltiples orígenes, múltiples motivaciones, puede ser realizado por cualquiera y en donde sea. A ese punto nos hemos encontrado nosotros para identificar qué problema es, porque en realidad ya no es solo cierto grupo, ciertas personas o solo los hombres, como y se discutió hace un ratito, sino es que ya van muchas maneras y también empieza a haber una diversidad de cómo hacerle frente, ¿no? Y qué pensar, o sea, cuando buscamos enfrentar al terrorismo, nos encontraremos con otros problemas posteriores. En esta parte, desde el área criminológica, decimos, bueno, ok, ya detuviste al terrorista, ya lo metiste a la cárcel. ¿Y qué vas a hacer después con él en la cárcel? Se ha encontrado en muchos estudios en donde desde la misma cárcel empiezan a radicalizar a otras personas y entonces se vuelven focos importantes que analizar desde la cárcel, los mismos criminales, los mismos terroristas ya encarcelados, porque para ellos es decir, mi lucha no ha terminado, o sea, no porque me encierre se acabó mi idea de yo estar radicalizado. Cuando salga de la cárcel, si es que llego a salir, seguiré haciendo mi propia lucha. Entonces, hay que analizarlos un poco más desde la parte de la criminología, pues hay mucho campo que rescatar, ¿no? Y yo creo que esto sería todo para concluir y para pasar al proceso de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Reyes. Sin duda sus aportaciones redondean de manera interesante los trabajos que hemos tenido hoy durante este conversatorio sobre terrorismo al enfrentarnos a una realidad distinta del terrorismo, ¿no? Hablar sobre la criminalización de los terroristas y el móvil de los terroristas, pero a un nivel mucho más personal. Tenemos preguntas del público que nos está acompañando a través de nuestras redes.
Voy a irlas mencionando de acuerdo al orden de aparición. A la profesora Vianney le preguntan su opinión sobre las niñas de 15 y 16 años que siguieron a sus parejas a Siria y aceptaron a sus segundas o terceras esposas. ¿Cuál es su opinión respecto de este fenómeno? A la doctora Zabaleta le preguntan cómo superar la visión tradicional de la seguridad desde la seguridad humana. También la felicitan por su presentación y le hacen el cuestionamiento sobre si se puede hablar de seguridad humana dentro del capitalismo. Alguna otra pregunta nos señala qué esferas de la seguridad humana se han visto más afectadas a partir del 9/11. Y para el maestro Reyes nos preguntan si considera que la legislación mexicana contra los actos terroristas está a nivel de las del resto del mundo. Les pediría que respondieran en el mismo orden de aparición, por lo que entonces le damos la palabra a la profesora Vianney para que responda los cuestionamientos del público. Muchas gracias por la pregunta. En el caso de las niñas que son reclutadas a edad temprana, entre los 15 y 16 años en la adolescencia y que son motivadas principalmente por sus parejas sentimentales, creo que hay mucho que analizar en términos de pues la idea del amor romántico que se ha vendido universalmente para las mujeres, no solo para las mujeres jóvenes, pero creo que pueden ser muchísimo más propensas a entrar en estas dinámicas, principalmente en relaciones heteronormadas, ¿no? Heteronormativas, en términos de que, pues, bajo esta idea del amor romántico, pues, se vienen concepciones como el matrimonio y otros contratos sociales sobre donde todavía existe por supuesto, una opresión muy fuerte hacia las mujeres. Otra de las cuestiones que vale la pena rescatar de este tipo de motivaciones son las de tipo, muchas mujeres jóvenes, algunas sí lo hacen o se ven motivadas por cuestiones ideológicas, por interés propio. Por ejemplo, en el Daesh, las mujeres europeas, eso también, adolescentes alemanas, por ejemplo, entraban a este tipo de organizaciones, pues sí, por parte de la ideología, por parte de cómo opera hoy en día el terrorismo en términos de las redes sociales, el ciberterrorismo también, ¿no? Pero por otra parte, pues está esta parte de la romantización del hombre terrorista, ¿no? O sea, de ser compañera o justamente como mencionaban, el casarse con terroristas está como muy idealizada y pues por supuesto que esto lo aprovechan las mismas organizaciones en su interior para reclutar principalmente mujeres jóvenes, ¿no? Y para que sigan siendo estas mujeres jóvenes quienes traigan, por supuesto, a combatientes, nuevos combatientes, ¿no? Niños principalmente, niñas también, y tener hijos para el martirio. Entonces, por otra parte, creo que también se debe a cuestiones de violencia sistémica que atravesamos todas las mujeres en un sistema sumamente patriarcal y machista. Creo que estas son edades muchísimo más vulnerables para considerar un criterio propio y pues finalmente están las motivaciones psicológicas, porque muchas de las mujeres que también han sido reclutadas o que se han reclutado voluntariamente a organizaciones terroristas, principalmente mujeres jóvenes, vienen de trasfondos violentos de violencia doméstica al interior de sus hogares. Entonces, esto, bueno, lo dejaría así. Hasta aquí mi respuesta. Gracias, Vianney. Damos la palabra a la doctora Zabaleta, por favor. Gracias, Ana. Bueno, agradecer las preguntas, son muy interesantes y también son de difícil respuesta por la complejidad del tema, pues, pero intentaré aproximarme a responderlas de alguna manera, ¿no? ¿Cómo superar la visión tradicional de la seguridad? Bueno, pues eso es algo verdaderamente complicado porque, como yo decía en mi exposición,
atentar contra el paradigma tradicional de la seguridad, es decir, aquel que está anclado a un elemento militar. Cuando entendemos que este elemento militar, cuando entendemos que una expresión de la militarización o de esta seguridad puede ser la guerra, pueden ser los conflictos armados, podemos entender lo difícil que es ir en contra de este paradigma si consideramos también que forma parte del sistema de producción capitalista, pues, ¿no? O sea, no es ajeno este paradigma tradicional de la seguridad al andamiaje capitalista, a la estructura capitalista. El capitalismo se beneficia constantemente de esta expresión o de esta legitimación del paradigma tradicional, ¿no? La guerra, los conflictos armados, ¿no? Ahora mismo en Afganistán, yo les decía hace un momento, ¿no? Lockheed Martin es una de las empresas, de las corporaciones militares más importantes del mundo, que tiene nexos con los gobiernos, particularmente con Estados Unidos, y que ha obtenido grandes ganancias de la intervención militar, de la intervención territorial en Afganistán, pero así en muchos países, ¿no? Está General Dynamics, General Electric, Boeing, es decir, hay todo un complejo privado, corporativo, empresarial, junto con estados, ¿no? Junto con gobiernos, que se benefician ampliamente de llevar a la práctica el paradigma tradicional de la seguridad. Por eso es tan complejo superar esta visión, ¿no? Pero académicamente, si lo bajamos a otro nivel, también ha sido complejo porque hay mucha negativa a aceptar otras significaciones de la seguridad. Puede ser seguridad humana, pero puede ser también otra, ¿no? Seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, es decir, hay reticencia también en este nivel de la academia a adoptar o adentrarse al estudio de significaciones más integrales, multidimensionales o complejas, porque también hay una estructura jerárquica, una estructura de poder en los estudios de seguridad, ¿no? En nuestra disciplina, pues es muestra ferviente de ello. Entonces, no es algo tan sencillo superar esta visión tradicional, sin embargo, sí creo que al traer a la mesa o al entender, al conocer otras significaciones, otras seguridades, así en plural, de alguna manera estamos propiciando el debate, ¿no? Ahora, no hay blancos y negros, pues, ¿no? No hay perspectivas absolutas o perspectivas radicales en las disciplinas sociales o en las ciencias sociales, en nuestros objetos de estudio. No es que una seguridad sea buena y otra mala, o una sea mejor que la otra, ¿no? Pero sí creo que paradigmas multidimensionales complejos como la seguridad humana sí podrían poner en el centro de las políticas de seguridad otras cuestiones que han estado rezagadas o que han sido invisibilizadas en el paradigma tradicional y que además son de interés de gran parte de la población global, ¿no? Yo les decía hace un momento, reflexionemos qué tanto como mexicanas, como mexicanos, como estudiantes, como personas de a pie, el terrorismo nos increpa directamente, nos afecta directamente, viviendo en una sociedad como la que vivimos. Cuando hay otras violencias o cuando hay otras prioridades, otras urgencias que sí podrían ser consideradas amenazas o riesgos, ¿no? Sin embargo, la estructura a nivel global permea en una estructura a nivel micro, a nivel estatal, y hoy, por ejemplo, tenemos una ley de seguridad nacional que está muy ad hoc desde mi perspectiva a la agenda de seguridad nacional en Estados Unidos y en donde se sitúa el terrorismo como una amenaza, ¿no? En fin. Y decía, no hay una postura absoluta, ¿no? O sea, no podemos decir tampoco que este paradigma de seguridad humana, y con esto intentaré responder la segunda pregunta sobre si es posible la seguridad humana en el capitalismo, tampoco podemos decir que la seguridad humana es la mejor en estricto sentido, ¿no? O sea, todo implica retos y todo tiene sus matices, no hay blancos, no hay negros, ¿no? Por ejemplo, cuando surge la seguridad humana, surge en un contexto muy interesante en donde verdaderamente el sur global trataba de posicionar sus intereses en la agenda internacional, ¿no? Una agenda que había sido delineada durante décadas, durante 4 o 5 décadas por dos, ¿no? Por aquellos que ostentaban el poder en la sociedad internacional y que además ostentaron ese poder, como lo dije, en un aparato militar global, ¿no? O sea, hay una legitimidad de ese paradigma tradicional. Pero esto no quiere decir que la seguridad humana como concepto y también como práctica haya sido, y permítanme la expresión, cooptada también por el sistema, ¿no? Es en el marco de la seguridad humana que surge el R2P, la responsabilidad de proteger o la responsabilidad para proteger, por ejemplo, ¿no? Esta figura que permite a los países intervenir militarmente incluso en otros países, ¿no?
Y está bajo el paraguas de la seguridad humana, ¿no? Con esta idea de proteger, de liberar, de todos estos discursos también hegemónicos que lo único que hacen es legitimar las violencias, ¿no? Desde mi perspectiva al menos. Entonces, aunque la seguridad humana no es la panacea, no es el paradigma, sí puede responder de mejor manera a otras inquietudes de gran parte de la sociedad internacional, ¿no? Ahora, si consideramos que el capitalismo se fortalece de prácticas dominantes que están arraigadas a la militarización, a la guerra, al conflicto, pues podríamos decir entonces que la seguridad humana es una alternativa al sistema capitalista. Pero ojo, la seguridad humana no podría decir que es un paradigma contrasistémico. Contrahegemónico sí, sin duda, pero contrasistémico no lo sé del todo. Puede que en algunas prácticas sí, pero no necesariamente en todas, con este ejemplo que yo les ponía de la responsabilidad de proteger, ¿no? Y bueno, ¿qué peligro hay también de adoptar una idea multidimensional de la seguridad? Pues la securitización de las agendas, ¿no? Y eso también hay que verlo con mucho cuidado, porque la securitización de la agenda, aunque puede tener ciertos beneficios o estar mejor adaptada a las particularidades de ciertas poblaciones, o sea, situar a la pobreza, el hambre, el deterioro ambiental, el desplazamiento por conflictos, etcétera, también puede ser aprovechada por esta lógica sistémica. Y hoy podemos ver cómo estos falsos discursos, perdónenme la expresión, estos falsos discursos de securitización de la agenda sitúan a la migración, por ejemplo, como una amenaza a la seguridad o como un riesgo a la seguridad, y la migración no debe verse desde mi perspectiva como una amenaza a la seguridad, es un fenómeno social que es consecuencia de un montón de causas ocasionadas por el sistema capitalista, pero no necesariamente es un riesgo. Sin embargo, se legitima a partir de la securitización de la agenda que la migración o que una protesta social es una amenaza a la seguridad, ¿no? Porque se permite en esta amplitud del paradigma, y así se puede legitimar la criminalización, por ejemplo, de la migración. Y hoy tenemos que en los programas nacionales de seguridad, los últimos 3, al menos en este país, la migración figura como eso, como una amenaza a la que hay que criminalizar y a la que hay que atacar con instrumentos tradicionales de la seguridad, ¿no? O sea, son sus riesgos, pues, por eso me refiero a que no hay blancos y negros y no se puede ver de una manera tan absolutista la cuestión de la seguridad, ni en su estereotipo tradicional unidimensional, pero tampoco en aquel ampliacionista, ¿no? Simplemente baste con conocerlos y con saber cuál se puede adecuar de mejor manera a las condiciones propias, socioculturales incluso, de las sociedades que pueden o no visibilizar su propia seguridad. Gracias. Gracias, doctora. Finalmente, doctor Maestro Reyes, por favor. Sí, dentro de la respuesta, la pregunta sobre la comparación de la legislación mexicana con otras que a nivel internacional, yo creo que en la legislación mexicana sobre la definición del terrorismo se ha ido ampliando a lo largo de los años, ¿no? Empezó siendo solo un párrafo en el Código Penal Federal, está en el 139, empezaba con un solo párrafo y a lo largo de los años ya hay casi 2 cuartillas sobre qué vamos a hacer en México contra el terrorismo, ¿no? Empieza desde esta parte donde hacer estudios sobre apoyos financieros, sobre cómo se realiza el terrorismo, si tiene que hacerse con cierto tipo de armas, si hubo una inundación, si ahora si se integraron ahora armas químicas, biológicas, y radioactivas, etcétera, ¿no? O sea, se ha ido, yo creo que en la misma legislación para la protección sobre la legislación contra el terrorismo, se ha ido incrementando cada vez más, cómo poder evitar colaborar con el terrorismo, pese a que en México no hay terrorismo, no hemos identificado como tal un grupo terrorista como tal en esta parte, se ha ido incrementando aún más estos posibles delitos que pudieran prever o que pudieran participar las personas apoyando al terrorismo, ¿no? Esta parte de financiamiento, y hoy vemos la UIF está muy especializada y constantemente tiene esas nuevas capacitaciones. Sin embargo, si hacemos un análisis en comparación internacional, yo creo que todavía faltarían algunos otros aspectos importantes a considerar. Por ejemplo, en España se hacen muchos estudios o muchos análisis sobre se tipifica
el apoyo, esta idea de fomentar el terrorismo a través de las redes sociales, ¿no? O sea, a través de fomentar o difundir videos en nuestra parte en donde se esté a favor o se esté difundiendo videos en donde cómo se ve que está cometiendo un acto terrorista y empiezan a hacer un estudio en investigaciones sobre esas personas y empiezan incluso, algunas de ellas han sido detenidas por decir, estás fomentando el terrorismo, ¿no? Aquí en México en algún momento se hizo este planteamiento sobre si se fomenta la delincuencia organizada o si se fomentan los narcocorridos a través de ellos y con eso se fomenta que la gente participe en esta parte, ¿no? Habría que considerar también si en México habría que analizar esta idea de fomentar el terrorismo a través de nuestras redes sociales y claro, ello va a implicar el tener que hacer todo un desarrollo sobre cómo está la ley, sobre cómo se permite en México el Internet, cómo se permite el uso en redes sociales y considerar como estas pequeñas adaptaciones. Asimismo también, por ejemplo, en las leyes en la parte de Asia, dentro de ellos es qué hacer ya con los terroristas. O sea, vamos a pensar que todo un terrorista tiene que estar todo el tiempo encarcelado. O sea, ese es como ese gran planteamiento también de la criminología, ¿no? O sea, si la idea de las prisiones es como rehabilitar a las personas para nuevamente integrarlas a las sociedades, ¿cómo podemos rehabilitar a una persona que sea completamente radicalizada y que es un fomento y que es un foco dentro y fuera de la cárcel, ¿no? O sea, afuera de la cárcel está siendo un foco un problema, ¿no? Lo metemos en la cárcel y también es un foco y es un problema porque dentro de la misma cárcel empieza a radicalizar a otras personas. Entonces tenemos que ver un pequeño, la idea de cómo dar un tratamiento especial a estos sujetos del terrorismo, ¿no? Y eso tampoco está considerado dentro de nuestra legislación como tal, ¿no? Entonces hay que ir considerando ciertos aspectos. Claro, los otros países lo hablan desde su experiencia, desde que ellos ya han sufrido actos terroristas donde sí tienen organizaciones y estos actores terroristas que están constantemente haciendo estas acciones, ¿no? Sin embargo, desde México, aunque no lo tenemos todavía, hay que considerar que en algún momento pudiera llegar y entonces hay que prevenir, ¿no? No quiere decir que copiemos y pegamos en nuestras legislaciones, como muchas veces se ha hecho tradicionalmente en la Constitución mexicana tiene muchos pegues de otras ideas muy buenas de otros países, intentamos implementarlos en nuestra sociedad mexicana y no funcionan, ¿no? Entonces hay que analizar completamente sobre lo que podría pasar y cómo podría realizarse aquí en México, ¿no? Hacer estas perspectivas sobre cómo podríamos analizarlos y cómo evitar prevenir que la gente nuevamente participe. Pero ojo, claro, la idea de penalizar y hacer siempre el castigo es que, aunque existen muchas leyes, la gente va a seguir cometiendo los delitos y los crímenes, ¿no? En otros países existen las leyes contra el terrorismo y aún así lo siguen cometiendo. Entonces, la ley por prohibir, por poner tantos años, no va a evitar que la gente lo cometa. Más bien hay que buscar identificar estos factores tanto sociológicos, biológicos, sociales, de comunidades, todo, qué es lo que está fomentando esa parte, ¿no? No solamente es incrementar leyes, claro, es un trabajo a la par continua, ¿no? Pero hasta ahí me quedaría en esta participación. Muchas gracias, maestro Reyes. Sí, sin duda que se complejiza aún más por lo que señalaba en su ponencia sobre que realmente los terroristas no están convencidos, no han dimensionado que están generando mal en la sociedad, ¿no? Eso es esencial, creo. Bueno, hemos tenido una conversación bastante fructífera e interesante que cierra muy bien los trabajos del día de hoy del seminario. No me queda más que agradecerle a nuestros ponentes su participación y las ideas que han expuesto en este espacio, a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales y a los organizadores del evento, así como al Centro de Relaciones Internacionales. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.